lo tanto, por lo tanto, uno de los ejes primarios que tuvimos que enfrentar fueron dos epidemias que dejó ese gobierno, que eran el dengue y el sarampión, más una disminución del presupuesto no había más Ministerio de Salud, lo bajó a Secretaría. O sea, se habían desarticulado todos los instrumentos que hacen a una política de salud pública a nivel nacional y que indudablemente encontraba al nuevo gobierno a 3 meses de asumir con una pandemia que estallaba ante los ojos. Por suerte, como ventaja, tuvimos justamente el hecho de enterarnos 2 meses antes de esta situación y poder rápidamente construir una sala de situación que nos permitió en tiempo real seguir la evolución pandémica de este mutante coronavirus que todavía no sabíamos cómo se estaba comportando, lo seguimos por Asia, por Europa, por América del Norte, y la verdad es que este mapa nos permitió ir dando algunas pinceladas de lo que estaba pasando, en especial por el impacto que producía el alto nivel de contagiosidad, su replicación prácticamente de 100.000 veces en 24 horas en los organismos, así que vimos cómo se estaba produciendo el colapso de los sistemas sanitarios en todo el mundo y esto obviamente nos permitió con muy poco tiempo, pero con mucha firmeza, tratar de recuperar ese sistema sanitario caído. Lo hicimos con la construcción de 12 hospitales modulares muy rápidamente, prácticamente triplicando las camas de terapia intensiva, terminando 4 hospitales que estaban parados desde el año 2015, al 90% de su construcción, y traer muchísimos insumos, entre ellos 5 barcos completos de China, para poder equipar todos los hospitales públicos del país y 42 vuelos de aerolíneas argentinas. Estos datos que estoy dando, que son de magnitudes importantes, fueron antes de que tuviésemos el primer caso, el caso 1 en la Argentina, que prácticamente se dio con los casos importados, que cuando tuvimos ya en marzo del 2020 dos o 3 muertos, se decretó una temprana cuarentena que tuvo como cualidad, que fue aceptada por el 80% de los argentinos en una primera instancia, pero que después, desgraciadamente, fue combatida en esta dicotomía falsa entre salud y economía. Digo falsa porque no se vivió o no se pudo instalar en el conjunto de la opinión pública el tema de que esta era una guerra pandémica a nivel global que requería todos los esfuerzos para enfrentarla. En este sentido, pudimos entonces plantearnos una estrategia de morigerar el impacto y aplanar la curva, que fue una estrategia acertada en la medida en que la cuarentena que implantamos rígida del primer tiempo logró realmente controlar la situación en lo que sería la primera etapa del virus comunitario. Pero, insisto, fue muy atacada por justamente el principal partido opositor en la Argentina, que había dejado el gobierno y que atacó persistentemente las políticas sanitarias hasta el día de hoy, incluso promoviendo las antivacunas. Esto lo digo porque nosotros no preveíamos enfrentar desde lo sanitario y de lo epidemiológico una situación tan difícil como tener encima, en plena guerra, además de cuidar la vida, tener que estar dando respuestas a cuestiones absolutamente irracionales como que las vacunas no sirven para nada o a la quema de barbijos en plena Plaza de Mayo. Así que esto sucedía en tiempo real. ¿Cómo se desarrolló? Bueno, pudimos transcurrir el año 2020 sin colapso sanitario, pudimos transcurrir el año 2020 sin incluso que haya mayores dificultades económicas por los instrumentos económicos que desplegó el gobierno nacional, y pudimos entonces darnos a la tarea de ir alentando tanto las investigaciones como los desarrollos científicos que habían estado parados, entre ellos la producción muy rápida de set serológicos y moleculares que fueron de producción nacional y que realmente en menos de 120 días ya estábamos
utilizando a nivel nacional, lo cual implica que pudimos empezar a financiar procesos de investigación de vacunas propias, 3 equipos hay hoy en Argentina, más otros equipos con $100.000 de financiamiento cada uno en el tiempo, y pudimos también entonces iniciar una programación de compra de vacunas, porque ya sabíamos que había 137 laboratorios en el mundo en la producción y por lo tanto, en la investigación, mejor dicho, y por lo tanto sabíamos que más temprano que tarde esto iba a suceder. Así que sobre septiembre, octubre del 2020 comenzamos este tipo de negociaciones que culminamos rápidamente con Rusia, con la Sputnik B de Rusia, y la verdad es que para nosotros esto abrió las llaves a una confrontación más virulenta todavía por parte de algunos sectores internos de la Argentina. Ahí se instaló el tema de las antivacunas y realmente pudimos controlar la situación del impacto sanitario y pudimos abrir una ventana a la esperanza, tanto así que en diciembre comenzamos a vacunar y hoy estamos en una situación donde tenemos vacunas de Sinopharm, porque habían empezado los ensayos clínicos en la Argentina. Pfizer hizo 6.000 ensayos clínicos, CanSino hizo 3.000 ensayos clínicos, AstraZeneca también hizo ensayos clínicos, es decir, hubo muchas vacunas que hicieron, Johnson Johnson hizo ensayos clínicos en la Argentina y todo con equipos importantes puestos incluso a disposición por el gobierno nacional. A partir de eso y de las dificultades en la provisión de Sputnik al principio, en función de la demanda internacional que tuvo a partir de la caída de algunas provisiones en Europa, este mapa geopolítico se movió y la Argentina salió a buscar nuevas vacunas y así logramos con Sinopharm primero, después con AstraZeneca India, porque nosotros habíamos firmado 51 millones de vacunas, 20 millones de Sputnik, 22 de AstraZeneca y 9 millones del mecanismo COVAX de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, y esto nos permitió entonces ir ampliando el sistema de relaciones, pero claro, AstraZeneca, la parte del vector, es decir, el antígeno lo producíamos en la Argentina en Max Viens, que mandó a México, porque era AstraZeneca le pidió la producción a Max Viens y el fraccionamiento a México, y esto no pudo producirse por la falta de microfiltros que México no recibió porque cerró la exportación a Estados Unidos, así que se mandó a AstraZeneca a Estados Unidos, pero como no está permitido en Estados Unidos, no pudimos sacar la medicación, así que ampliamos Sputnik a 30 millones, 4 millones más, cerramos después 24 millones con Sinopharm, hoy tenemos el 54% de la población vacunada, en los próximos 60 días vamos a obtener la inmunidad comunitaria con una dosis, esta fue la decisión epidemiológica, con una dosis prácticamente en todos los mayores. Estamos buscando, sí, con mucha intensidad, las vacunas de niños, que sabemos que Sinopharm en China está dando mayores de 3 años, Moderna, que acabamos de firmar 20 millones más de vacunas, que está dando mayores de 12, y Soberana Plus de Cuba, que creo que está ya en fase 3, de mayores de 10 años. Todas estas negociaciones están abiertas y la Argentina se encamina rápidamente a un proceso que tuvo un disparador muy fuerte, y con esto voy a ir terminando, en cuanto a la evolución pandémica del año 2021, con el desconocimiento por parte de algunos gobernadores y la Corte Suprema de Justicia de las medidas sanitarias propuestas por el gobierno nacional. Realmente en una confrontación que se llevó a niveles políticos, la Corte Suprema desconoció lo epidemiológico, lo sanitario, las recomendaciones de los decretos de necesidad y de urgencia dictados por el gobierno nacional, y esto llevó de que el 1 de marzo teníamos 56.000 muertos y hoy tenemos 98.000 muertos, justamente por el negacionismo instalado en sectores de la oposición que llevaron a un pico realmente impresionante, no solamente de contagios, sino de demandas de UTI, que llegamos a tener
prácticamente colmado, digamos, las terapias intensivas, pero por suerte pudimos, con el sistema interactivo de redes que tenemos, pudimos darle respuesta sanitaria y farmacológica a toda persona argentina enferma de COVID. No hubo muertos ni en las casas ni en las calles, y esto para nosotros es parte de una, bueno, una resignación de no haber podido frenar este tipo de cuestiones, sobre todo en las muertes, que nos afectan dramáticamente, cuando podrían haber evitado, porque decisiones como la presencialidad escolar lanzaron a las calles 16 millones de personas, al espacio público, padres, docentes, niños, que también hicieron de alguna manera un impacto fuertísimo en los hospitales de niños. Hoy tenemos en el Hospital Garrahan de Buenos Aires 44 niños internados en estado severo. Así que esta es una situación que no quiero pasarme de los minutos, no sé cómo estaré pues en mal, el tiempo. Ya los has consumido. Bueno, perdónenme si me pasé, pero era el pantallazo más rápido que podía darle. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora mismo tiene la palabra César Humberto César Gattini, académico de la Universidad de Chile, director ejecutivo del Observatorio Chileno de Salud Pública. César, cuando quieras. ¿Me puedes, para poner una transparencia? Sí, lo puedes hacer. Tienes que dar a compartir. ¿Share screen? Share screen, voy a ver. Voy a ver si resulta. ¿Ahí sí? Sí. Ok, ok. Ahí sí parece, ¿sí? Sí, sí, perfectamente. Ok, ok. Ok, bueno, la idea es que Chile comparte muchas cosas de Latinoamérica y de Sudamérica. Obviamente, no todos los países son iguales, pero al interior de los países, ¿no es cierto? Hay un Suecia, hay un Bangladesh, un Filipinas, un Haití. Entonces, que han comenzado con restricciones, estamos viendo restricciones importantes. Decía yo que nos recuerdan a otras épocas. ¿Ya por fin estamos haciendo bien los deberes? No. Bueno, los deberes deberíamos haberlos hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que... Es la alegría de la fuerza. Lo advertimos muchas veces. Hace 2 meses éramos uno de los mejores. Está entrando una voz. ¿Sigo? Sigo porque escuché una voz. Sí, sigue. Ya, Hola, que algo César, pasó. sigue. Ya, tuve que, porque algo entró. Ok, entonces el planteamiento que nosotros en Chile, hay un mundo académico que está viendo mucho la parte de la demanda, la curva, y hay todo un mundo de respuesta y de abordaje a lo que pasa, y la idea es que esos dos mundos se integren, cosa que todavía no ha pasado mucho. Entonces, el tema que estamos escribiendo un texto sobre esto actualizado, crisis sanitaria de la pandemia en Chile y los desafíos que quedan para consolidar un abordaje más integral. Desde marzo del 2020, la morbilidad acumulada llega al 9% de la población, es decir, 91% de la población no sabemos si ha hecho de alguna manera oligosintomática o asintomática o por razones de vacuna u otro mecanismo está inmune, pero quiere decir que es una gran tarea aún, todavía un pedazo de país que está muy vulnerable. La mortalidad ha llegado a 2 por 1000 habitantes, en general Chile muere al año 5,7, 6 por 1000, y la letalidad de 2,3 muertes por 100 casos. Ahora, de esas muertes son 30.000 confirmadas y 9.000 muertes sospechosas. Hay un aumento de la mortalidad por otras causas no COVID, que antes lo había planteado Marciano, que hay las muertes, el exceso es tanto por la sospechosa COVID como por aquellas que no pudieron atenderse. Hay una gran incertidumbre sanitaria, económica y social sobre la persistencia de la pandemia y a futuro, cómo esto va a seguir impactando la parte económica, social, sanitaria, etcétera. Para ellos ya se han adoptado desde el inicio radicales medidas de aislamiento programado y prolongado, bastante irregular, va y viene porque está aplicado a nivel de comunas incluso.
ha existido un prolongado impacto sanitario en el propio personal de salud y otro personal que tiene asistencia continua a las personas, como transporte, educación u otros. Obviamente, esto ha limitado el acceso a la atención de salud por causas que no son de la pandemia. Y una cosa positiva en el caso chileno, que desde el comienzo se intentó buscar una amplia cobertura de vacunas a la población objetivo, partiendo por los más vulnerables y bajando por las edades y riesgos. En estos momentos se considera que el 78% de la población objetivo, y ya se está llegando al 80% de esa cobertura a todos los niveles, lo cual es muy positivo como tarea del gobierno. Ahora, si uno ve como resumen, nosotros quisimos en un momento dado, como se plantea, que esto llega, esto por análisis de área pequeña, que es la comuna nuestra, que más bien impacta a la pobreza, a la ruralidad, donde no llega la atención, y a la pobreza y otro. Solamente para contarles la fila final es lo que ya les planteé de morbilidad, mortalidad, letalidad. Pero si uno ve los grupos de comunas según rango de pobreza, no se ve gran diferencia ni sistemática entre la morbilidad, entre grupos de comunas por pobreza, ni de mortalidad, ni de letalidad. Y para nuestra sorpresa, tampoco hay diferencias notorias entre primera, segunda dosis, dosis única a la cobertura. La única diferencia que podríamos decir es aquellos que tienen 0 y 4% pobreza, un promedio de 2.1, que son las comunas suecias, las conservadoras del barrio alto de la capital, que notoriamente tienen menos morbilidad, compiten un poco con la mortalidad. Hay mucha gente de edad en el sector más rico. La letalidad más o menos es un poco mayor por lo mismo, y obviamente no hay tantas diferencias cuando la ruralidad es lo mismo, y cuando uno ve por proporción de adultos mayores en las comunas tampoco hay gran diferencia, lo cual ayuda un poco a entender la efectividad del gobierno, a pesar que hay una doble visión. Aquellos que están en contra de la medida antigubernamental, como que como la casa de brujas, que el ministro de salud pasa en Argentina, Chile, en Perú, es como el responsable de lo que pasa. Si vemos entonces el impacto sobre la calidad de vida, bienestar, obviamente hay un impacto por la marcada paralización de la actividad económica, la comercial y la vida cotidiana. No que estuvieran todos por igual bien, pero aún los pobres, los rurales tuvieron mayor impacto de esto. Hubo medidas de restricción y confinamiento. Obviamente eso ha causado un impacto notorio, calidad de vida, empleo, vivienda, especialmente cuando hay mayor hacinamiento, educación, pobreza. Y eso también, en causa intermedia, hay problemas de empleo, obviamente, de ingresos, y hay un gran apoyo a medidas fiscales, transferencias monetarias, lo cual ha llegado un poco difícil. El país no estaba preparado para asumir deudas fiscales, para dar algo que no estaba tradicionalmente como ayuda o subsidio a los más vulnerables. Ha aumentado la pobreza, hay problemas de salud mental por todos lados. Hay las medidas de aislamiento, como son prolongadas, irregulares e insuficientes, hacen dificultad de cumplimiento de la población. Hay algunas estimaciones de un ex ministro que cuando era más estricta el aislamiento y confinamiento, solamente el 50% de la población podía cumplirlo. El resto, como esto había casi una ley marcial con esto, preferían ir presos o algo, pero no podían quedarse sin trabajar o sin comercio o sin ir al supermercado para comer. Obviamente hay un agotamiento en la población. Y obviamente esto tiene una particular situación en lo que acá le llaman primera línea, que es el personal de salud, y otro que está en contacto directo con la población. Entonces, cuando uno, lo que pasa es que Chile tenía un poco aburrido una buena capacidad de respuesta para las epidemias habituales, la influenza y otra infernal, y había un adecuado cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. También había una gran capacidad o buena capacidad para emergencias y desastres nacionales, porque Chile es un país telúrico con terremotos y tsunamis periódicos. Sin embargo, esas dos cosas quedaron muy cortas porque la pandemia, que es global, ¿no es cierto?, sigue sobrepasando hasta el momento la capacidad de respuesta sociosanitaria nacional. Ahora, ya desde antes de la pandemia, unos 6 meses antes, Chile tenía un tremendo problema que le llamaron estallido social. Y entre las cosas se pedía mejor atención de salud. ¿Y qué tenemos? Desde los últimos 40 años, un sistema público asistencial de salud que abarca el 80% de la población, que está muy descentralizado y está fragmentado. Y a nivel primario, bajo administración, de alrededor de 300 municipios. No necesariamente todo esto en red. Obviamente, el sistema público
especialmente tenía limitaciones previas de financiamiento, recursos, desempeño, incluyendo el nivel primario. Y el ambiente ciudadano y político previo con estos estallidos sociales había un marcado porcentaje de la población con hostilidad antigubernamental, y eso incluía el área de salud. Ahora, ¿qué es lo positivo que se ha hecho? Se han tomado las radicales medidas de aislamiento prolongado y el aporte de comunicación social, que ha sido muy irregular. OPS sacó recomendaciones a los periodistas que no lo conviertan en farándula, en usar grupos que van por internet a atacar al gobierno o viceversa. Entonces, en eso hay tarea a medio consolidar. Se dio gran prioridad sanitaria a la constitucional, se dio grandes atribuciones al ministro, se desarrolló una mesa social, una solidaridad nacional, pública, privada, que contrasta con la hostilidad de algunos grupos. Hay gran esfuerzo para aumentar la cobertura de vacunas, hay un gran importante impacto en las medidas sociosanitarias y grandes esfuerzos para actuar bajo un sistema sanitario limitado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que quedan en esto? Perdón. Los desafíos que quedan son, obviamente, fortalecer la capacidad de preparativo y respuesta a emergencia, buscar consolidar un abordaje sociosanitario integral de salud y otros sectores, fortalecer la vigilancia y monitoreo que estén integrados en red de todos los niveles, que sea oportuno, efectivo y útil para tomar decisiones, que haya un liderazgo real de la autoridad sanitaria y un respeto por estas cosas, y no se aproveche la pandemia, como pasa también en otros países, para atacar al gobierno y sacar ministros. Los argentinos saben de Ginés González García, alguien muy experto en el tema, que salió, entre otras cosas, en la mortalidad, la gran mortandad de los ministros de la región. Y la idea es seguir con medidas fiscales que tienen que ser radicales en el sentido de buscar reactivar la economía, aumentar la deuda, proteger a las personas muy vulnerables, y por último se requiere una gestión efectiva de información y comunicación con un crucial rol de los medios, y todo esto para buscar la mejor educación a la comunidad, adaptada a las distintas culturas, sectores, etc. Entonces, eso es en síntesis lo que rápidamente me parece que pasa en Chile, nuestros desafíos, y que son bastante similares a nuestros países de la región. Gracias. Muchas gracias a César. Quita compartir pantalla, tienes que ponerlo. Salir de compartir pantalla, pone arriba. Sí. Estas cosas, yo soy del siglo pasado, esas cosas no las manejo bien. Yo también, pero... Perdona. Stop share, ya. ¿Qué? Hay un stop share aquí. Claro, bueno, estará en... Perdona. Después de César, muchas gracias, va a intervenir Eleonor Conil, miembro del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud de la Universidad de Florianópolis, Brasil. Eleonor, cuando quieras. Sí, estoy activando mi... Ok. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Marciano, por permitirnos establecer ese debate, porque nuestro Observatorio Iberoamericano, como muchas cosas de salud y de ciencia en Brasil, salud pública, en Brasil se fueron agua abajo con nuestro gobierno. Bueno, les voy a hablar en 4 partes, un poco de la situación del escenario epidemiológico, de las acciones gubernamentales, de la situación social, económica y política, y finalmente de algunos impases. Bueno, nosotros en Brasil no tuvimos un gráfico, si uno mira, de muertes. Podríamos hablar mucho sobre los mejores indicadores epidemiológicos, pero voy a hablar del número de muertes. Si miramos nuestro gráfico, no encontramos un gráfico, encontramos un gráfico que yo estoy llamando de Cordillera Himalaya, porque nosotros empezamos en marzo de 2020, nos quedamos uns meses com aumento, e a partir de junho ficamos como que 3 meses em um platô com muertes del pico de Espanha, pero 3 meses, e nosotros não tuvimos uma curva em U, como muitos países europeus, etc. Tuvimos este platô de valores muito altos,
Y después, cuando empezaba un poco a mejorar, tuvimos lo que estoy llamando de los picos de Himalaya, porque tuvimos en abril de este año un día con casi 4.300 muertes al día. Bueno, esto fue el resultado ahí de una acción gubernamental que es todo lo contrario de que he escuchado en nuestros vecinos, con todos los problemas que puede haber pasado Argentina. Nosotros tuvimos estas personas que negaban y que negaban de una manera, negaban incluso medidas básicas de protección y de distanciamiento, mascarilla, etcétera. Todo el año así se pasó, con cambio de ministro en el Ministerio de la Salud, poniendo un militar que, bueno, hacía lo que decía nuestro jefe mayor. Y lo increíble que en Brasil consiguió algo que yo creo que es inédito en la jerarquía militar, que es un capitán expulso por indisciplina del ejército dar órdenes a generales de la activa. Es que ha puesto en muchos lugares a más de 6.000 militares hoy en el poder y los ha dado grandes ventajas financieras, y etcétera. Y esa no acción, porque yo creo que en Brasil la política de respuesta a la crisis sanitaria puede ser resumida en dos palabras: negación y descoordinación. Y ahí yo quiero hablarles que nosotros en el Sistema Único de Salud teníamos una estructura muy interesante, muy difícil de construir, que en más de 30 años se llevó a construir, pero que podríamos haber dado un gran ejemplo de la coordinación a escala continental, de un país con escala continental como Brasil, que es el hecho que la gestión del SUS es una gestión compartida entre el nivel federal, estadual y municipal. Los municipios son la base y estos entes se quedaron en un proceso de cooperación hace 30 años construyendo políticas comunes, etcétera, lo que es muy difícil, muy complejo, pero se hacía con reuniones mensales en Brasilia, etcétera. Bueno, eso todo no ha valido para nada, ni siquiera también la otra estructura, que si tenemos grandes problemas también en la asistencia médica del Sistema Único de Salud, que es nuestro Sistema Nacional de Salud, teníamos, yo no sé más de nada, pero tenemos una estructura de vigilancia epidemiológica fuerte, un programa de inmunización muy estructurado, entonces habría grandes posibilidades de una respuesta rápida e importante, pero no hubo una negación, incluso de las vacunas, con una política antivacuna, anticiencia, y eso llevó al desastre que hoy somos. Debo decirles que, bueno, voy a hablar cuando yo hablaré de la situación social, económica y política. Por supuesto, a toda la situación, la misma cuestión entre falsa oposición entre economía y salud. Eso ha dado un aumento muy importante de toda la cuestión de desempleo, de mendicancia, eso es visible en el país. Sob presión, el gobierno ha dado un auxilio emergencial, pero muy pequeño, muy insignificante, como 100 euros el año pasado. Después se terminó y ahora va a empezar con valores más abajo. Bueno, lo interesante de esta cuestión es que, dado la situación tan terrible, se ha instalado una comisión parlamentaria de inquérito. Esta comisión se instaló en abril para investigar las no acciones del gobierno federal, y hoy yo creo que yo voy a poner eso como un impasse, porque ahora esta comisión está llegando a conclusiones que no solamente no hubo interés en comprar vacunas, que Brasil tenía inclusive algunas prioridades por ser el local de investigación de estas vacunas, pero no usó esa posibilidad. Y Pfizer ha enviado desde julio 80.000 emails
para el Ministerio, y no estoy exagerando, al Ministerio de la Salud que no ha dado respuesta, o a otros órganos brasileños. Bueno, el problema es que la comisión ahora está llegando mostrando que encontró por denuncias un esquema de corrupción en compra de una vacina indiana en este Ministerio de la Salud militarizado, y eso ha dejado a los militares, las tres Fuerzas Armadas y el Ministerio de la Defensa ha puesto una nota como que amenazando las cuestiones democráticas con esta cuestión de la investigación que se está haciendo. Entonces, yo creo que somos como que un enfermo. El Brasil hoy es un enfermo. Resultado de esta situación, el Brasil es un enfermo en una unidad de tratamiento intensivo. Y la CPI, que es la Comisión Parlamentaria de Inquérito, es algo como se da en alguien enfermo con shock séptico, pones adrenalina, pero tienes el riesgo de tener una arritmia cardíaca. Entonces, así estamos, paso a paso. Las manifestaciones de calle, los inquéritos, a mí me asombran ainda que solamente 56%, eso aumentó, pero de 51% para 56%, considera muy mala la gestión de la crisis por el gobierno. Tiene siempre un núcleo duro de 20% más o menos que considera su gobierno ótimo. Entonces, yo creo que estamos así, enfermos. Con nuestra UTI es la CPI hoy, y las fuerzas sociales, que incluso por la propia epidemia no podían ir a las calles, pero ahora empieza un movimiento y el presidente lo hace el suyo, sale a las calles en moto, haciendo mototeatros, y así estamos. Los impases es salir de esa situación de la UTI, que yo estoy llamando unidad de tratamiento intensivo del país, y algunos impases concretos, yo creo. No hablé de vacunas, pero no estamos con 14% de la población con 2 dosis, 40% con 1 dosis. Tenemos 2 grandes centros de Brasil con producción que podrían haber hecho mucho más si no fuera todos los límites. Y ahora yo creo que tenemos 2 grandes impases que yo quería subrayar, que es una falsa sensación de protección dada con el hecho de la vacuna, que está aún muy baja, pero esa sensación de protección es algo que está preocupando incluso países desarrollados con cobertura grande, porque eso crea una situación de más contaminación, y eso en Brasil es más crítico, porque no tenemos monitoramiento de las cepas, no tenemos entonces esa capacidad de mirar eso ni de hacer medidas, porque ahora todas las campañas de comunicación siempre fueron al contrario, y el Bolsonaro continúa a usar mascarillas y hacer aglomeración. Entonces, la falsa sensación de seguridad y la naturalización de las muertes. Ahora, bueno, como estaba en 4.000, estamos con 1.300 muertes al día. Bueno, está cayendo, y ahí es así que estamos, una situación yo creo que muy crítica, y esas 2 cuestiones son 2 impases que yo quería traer para la discusión con ustedes. Muchas gracias. Yo no sé si alcancé el tiempo, Marciano. Sí. Pasé. Muchísimas gracias, Eleonor. Te has ajustado bastante bien. Entonces, ahora tenemos la intervención de Luis Carlos Silva, que es profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Él ya me había avisado de que iba a tener problemas de conexión. De hecho, ha estado conectado durante un rato y por eso he pospuesto su intervención, pero en cualquier caso él nos había mandado una intervención por un vídeo que ahora pondré para
para poder, bueno, hacerlo, ¿no? A ver mi... Vale. Buenas tardes desde La Habana. Soy Luis Carlos Silva y estoy iniciando mi presentación sobre el caso de Cuba en el impacto de la COVID en Iberoamérica. Agradezco a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública esta oportunidad. La epidemia en Cuba comienza el 11 de marzo del 2020 con el arribo de 3 turistas italianos y las expectativas iniciales a partir de ahí fueron extremadamente optimistas y tranquilizadoras, como muestra el siguiente gráfico que fue profusamente difundido en la prensa y que alrededor del día 45 indicaba que nosotros teníamos menos de 1000 casos activos, pero también indicaba que en el mejor de los casos el 11 de junio del año 2020 ya se acabaría la epidemia y después en el peor de los casos el 11 de julio del año 2020 ocurriría tal cosa. La realidad fue muy otra, pero lo cierto es que la estrategia que se siguió fue, por una parte, la pesquisa activa a través del poderoso sistema de atención primaria cubano. Esa es una singularidad de Cuba que no tienen otros países de la región, igual que también fue una decisión especial que se ingresara a todos los pacientes con PCR positivo, medida que hasta el día de hoy todavía se está cumpliendo. Se ubica en centro de aislamiento a los contactos de casos confirmados hasta bien dejen de estarlo y se establecen restricciones de movimientos interprovinciales, internacionales, toque de queda, multas, en fin, elementos variables en dependencia del desempeño de la realidad. Intensa campaña mediática en todos los medios sobre las medidas preventivas a adoptar por parte de los ciudadanos, que son las mismas más o menos de todos lados, y una activa y permanente atención por parte de las autoridades de gobierno y de salud encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, que se reúne semanalmente con un equipo de expertos y políticos y decisores de salud pública, etcétera, para tomar decisiones acerca de cómo encarar la problemática que se va a producir. Durante varios meses se tuvo la epidemia arrinconada. Este estudio se estableció que trabajó con datos habiéndose transcurrido exactamente un año desde el comienzo de la epidemia, tanto en Cuba como en Uruguay, y que realicé con una epidemióloga uruguaya, pues pone de manifiesto cómo fue nuestra realidad en los primeros meses. Fíjense ustedes cómo hasta el 11 de marzo del 2021 la situación de Cuba era bastante favorable, en cambio la de Uruguay se despega, en este caso son casos activos, prevalencia por millón de casos activos infectados. Y este es un dato similar, son las tasas crudas de mortalidad, no hace falta estandarizar porque las estructuras de población de Cuba y Uruguay son virtualmente las mismas, pero ahí se ve claramente también cómo a partir de noviembre Uruguay se despega y pasa a tener indicadores 10, 12, 15, 20 veces peores que los de Cuba. Todo esto se da en un contexto donde el presidente Donald Trump establecía cada día, cada semana, una medida nueva adicional para recrudecer el bloqueo con el cual se intenta asfixiar económicamente al país. Hasta 2 días antes de su mandato, que hizo la última medida, que fue declarar a Cuba como un país promotor del terrorismo, una cosa completamente arbitraria. Aunque la situación mundial era confusa, y este dibujo doy unos segundos para que lo lean, lo pone de manifiesto, hace, o lo sintetiza, hace 3 meses todo parecía estar bajo control. Federico Engels, en su Dialéctica de la Naturaleza, escribió que no debíamos vanagloriarnos demasiado por las victorias que teníamos sobre la naturaleza, porque ella se venga de cualquier victoria. Nosotros no la dominamos, sino que le pertenecemos. Y Cuba también ofrece una amarga experiencia en esta materia. Este gráfico que ustedes ven, es lo que pone ahí son los casos activos, son promedios móviles en 7 días. Desde mediados de marzo
hasta la actualidad, hasta mediados de julio. Como ustedes pueden ver, hay una meseta que se mueve alrededor de 5.000, 6.000 casos activos, hasta que de pronto, a mediados de junio, pues se produce un cambio abrupto y la curva crece de una manera tremenda, y hoy tenemos pues una cifra que cuadruplica lo que venía estando en esa meseta. Eso es para casos activos. Para confirmados diarios, la situación no cambia demasiado, como pueden ver, es más o menos la misma. Antes teníamos, y así ocurrió hasta el 14 hasta mediados de junio, pues una situación de meseta también inquietante para las expectativas de Cuba, pero nada que ver con lo que nos está ocurriendo ahora, donde tenemos una cifra pues prácticamente 5 veces mayor. Cuba no se incorporó al proyecto COVAX. El proyecto COVAX, impulsado por Bill Gates y por ende, aunque esté apoyado por la Organización Mundial de la Salud, determinado por los intereses que están en un entorno de estos multimillonarios norteamericanos, optó por no entrar en el proyecto COVAX y optó a su vez por desarrollar sus propias vacunas. En este momento hay 2 vacunas, Abdala y Soberana 02, que son producto del poderoso también movimiento biotecnológico cubano, que ahora ya sabemos que tiene una eficacia alta, 92,3 y 91,2, similar a la que presentan Pfizer, Moderna, Sputnik V, Novavax, AstraZeneca, etcétera, o incluso con niveles más altos de eficacia. Ese especie de medallero olímpico que ustedes ven ahí, a mí no me satisface, porque no es posible que crear una jerarquía como ahí está puesta, porque no se pueden hacer comparaciones fructuosas realmente entre las vacunas, que fueron, en cualquier caso sí revela que las vacunas cubanas no tienen mucho que envidiarle a cualquier otra que esté vendiéndose y circulando por el mundo, y en particular a las que COVAX difunde. Nosotros hemos recibido sistemáticamente un embate por parte de Estados Unidos y distintas fuerzas que se oponen al gobierno cubano y a la revolución cubana. En particular el Instituto IDIPAS del Hospital de la Paz, dirigido por este cubano que reside en España y que se ha convertido en español, un inmunólogo español, Eduardo López Collazo, pues en un análisis que él ha venido haciendo de bastante superficial, pero análisis al fin, de cómo Cuba combate la COVID, pues ha dicho y ha expresado en periódicos de derecha de Miami, etcétera, que Cuba, por no integrarse al proyecto COVAX, está jugando a la ruleta rusa o está manejando la epidemia como si fuera un partido de béisbol. Más allá de que yo considero que es bastante irrespetuoso, esto sí no puedo pensar que es una casualidad que los laboratorios que fabrican las vacunas proveídas por COVAX, Pfizer, Gilead, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, financian decenas de estudios desarrollados precisamente por IDIPAS. Hasta aquí lo que quería plantearle. Muchas gracias por su atención. En este caso, le correspondería intervenir a Oliva López Arellano, médica, doctora en Ciencias de la Salud Pública, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Cuando quieras, Oliva. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Nada más una petición. Cuando me falte un minuto, por favor, me avisan. Sí. Bueno, yo daré un panorama general y rápidamente me centraré en la Ciudad de México, que es el ámbito directo de mi competencia. El país, como muchos de los países que están presentes en esta sesión, pues tiene durante por lo menos 35 años, un desmantelamiento intencional de su sistema público de salud, lo que hemos llamado el periodo neoliberal, que rompe esa lógica a partir del 2018, cuando llega al poder por una votación masiva de 30 millones de mexicanos, el licenciado López Obrador. Y a partir de 2019 empieza a haber una recuperación de lo público, se centra en la garantía de los derechos y se plantea un fortalecimiento de las instituciones de salud, de educación y en general de la política social, con transferencias monetarias, con una incidencia importante en
el planteamiento de por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el marco, digamos, durante 2019 se va avanzando con muchas contradicciones, con dificultades y con una permanente embestida de los grupos de poder fácticos que son desplazados, muy vinculados al neoliberalismo y que mantienen una permanente crítica y, digamos, cuestionamiento a todas las medidas. En 2020, durante 2019 eso va avanzando. En la ciudad igual llega la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con una propuesta de una ciudad innovadora y de derechos, y en el centro la garantía del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, y se replantea y se empieza a fortalecer la Secretaría de Salud, los servicios de salud pública, contratación de personal, empieza a haber un reequipamiento de los centros, pero nos llega la pandemia en 2020. Para esto, en 2020, 28 de febrero de 2020, se identifica el primer caso en el país y en la ciudad, pero nosotros ya teníamos 2 meses de estar viendo lo que ocurría en otros espacios. Entonces, muy rápido en el país, se recuperan para ese momento 32 hospitales que estaban abandonados, empieza una contratación masiva de personal y de personal de salud, y también una estrategia de compra masiva, porque empieza una especulación enorme en el mundo, una compra masiva de equipo de protección personal, sobre todo, y también de equipamiento para fortalecer los hospitales. Lo que se tiene muy rápidamente es una posibilidad ya para febrero, un proceso de reconversión hospitalaria, donde se fortalece todos los hospitales públicos, se empieza a trabajar, y esto en la ciudad es muy claro, con una dimensión. Nuestro sistema de salud es fragmentado, no tenemos un sistema único de salud, es un sistema atomizado, la seguridad social por un lado con múltiples instituciones y la atención a población sin seguridad social a cargo de las secretarías de salud estatales y de los hospitales nacionales de referencia. Y entonces hay toda una intencionalidad, una directriz nacional y local de funcionar como sistemas unificados de salud. Esto potencia la capacidad de respuesta y la contratación masiva que se hace muy rápidamente. En el caso de la ciudad, y para ir entrando ya más en detalle de la ciudad, bueno, todo el planteamiento general es garantizar una cama de hospital para todas las personas que así lo requieran, tener fortalecidos estos sistemas que funcionen en la medida de lo posible, que funcionen como sistemas unificados locales, y también se instaura el Consejo de Salubridad General el 30 de marzo decreta la emergencia sanitaria, y a partir de abril y mayo se hace una estrategia de resguardo generalizado. Aquí yo comento 3 cosas que son muy importantes. El resguardo generalizado en nuestro país es un resguardo, si bien se decretó de manera generalizada, es un resguardo heterogéneo porque el 60% de nuestra población en el país y en la ciudad es un porcentaje semejante. Son personas que trabajan al día con trabajos precarios, que no pueden hacer un resguardo porque el día que no salen a trabajar no comen. Entonces se movilizan algunos recursos y el resguardo es muy heterogéneo, se mantiene abril y mayo, y a partir de junio comienza lo que se ha llamado la semaforización, el semáforo epidemiológico que monitorea la heterogeneidad del país porque somos muy diversos, dependiendo de un conjunto de indicadores donde está importantemente la ocupación hospitalaria, la tendencia de la hospitalización, la incidencia, el número de casos activos, la estimación de casos activos. Entonces, ya en este marco, en la ciudad, ¿qué hacemos? En la ciudad se despliega muy tempranamente un comando unificado de salud de dimensión metropolitana. Estamos hablando de 22 millones de habitantes, 9 millones en la Ciudad de México y 22 millones en la zona metropolitana, que plantea varias cosas. Sí, la reconversión hospitalaria, pero también el fortalecimiento de las actividades de primer nivel de atención, es decir, todo el trabajo territorial y ambulatorio vinculado a otras entidades de gobierno que no son exclusivamente de la Secretaría de Salud, pero que participan activamente para mitigar
la pandemia, para informar, para cortar cadenas de contagio, y se hacen alrededor de 3 millones de visitas domiciliarias, dando información, buscando casos activos, también canalizando a los centros de salud. Se despliega algo que la ciudad hace a diferencia del nivel nacional, es puntos para pruebas masivas en toda la ciudad. En este momento aportamos casi el 40% de las pruebas masivas realizadas en el país. Estamos cerca de los 3 millones de pruebas rápidas a partir de noviembre, que ya se autorizaron en la ciudad, en el país y en la ciudad, 3 millones de pruebas rápidas, lo que nos permiten identificar rápidamente a las personas contagiadas y aislarlas y darles lo que en la ciudad también se instauró, que es un kit médico, alimentario y monetario, para que esas personas, independientemente de su condición, puedan resguardarse por lo menos durante 15 días, el enfermo y su familia. Entonces, en la Ciudad de México, este despliegue nos permite articular vigilancia epidemiológica de plataforma, porque durante el resguardo generalizado se gesta el SMS para decirle, quédate en casa, pero no te quedas solo, te monitoreamos, te hablamos a ver si los infectados se reportan a Locatel y se les da un seguimiento médico, telemedicina o una consulta y se les envía este kit alimentario, monetario y también medicamentosos. Entonces tenemos vigilancia epidemiológica de plataforma, vigilancia epidemiológica territorial y búsqueda activa con estas brigadas desplazándose, las brigadas de participación comunitaria y las brigadas de salud en tu casa, que van también a hacer pruebas a los domicilios. Sobre todo se hace una georreferenciación y ahí se identifican los puntos más activos de la epidemia, lo que llamamos las colonias de acción prioritaria, y una campaña muy importante para trabajar lo que sería la comunicación de riesgos y también la parte de información a la población. O sea, aquí en la ciudad desde el inicio se planteó que no se iba a sancionar, no se iba a multar, no se iban a hacer este tipo de acciones de corte más represivo, sino que se apelaba a la solidaridad, a la visión comunitaria de las personas y también a la responsabilidad individual, comunal y familiar. Y entonces la campaña de comunicación ha sido una campaña permanente que va cambiando dependiendo también de la dinámica de la pandemia. Y lo que tenemos ahora es una situación, digamos, donde todas estas actividades permanecen y se activan, se intensifican dependiendo del momento. Tuvimos un primer pico en la ciudad en mayo, un primer pico de contagios severo que puso a prueba la capacidad hospitalaria, pero no quedó ninguna persona sin una atención hospitalaria si lo requería. No hubo defunciones en calle y las defunciones en casa fueron las menores. Tuvimos otro pico muy complejo en diciembre, enero, donde la ciudad estuvo ahí sí exigida en términos de la ocupación hospitalaria. Desplegamos hasta 11.700 camas de hospital y llegamos a tener ocupadas 10.200. Entonces quedamos en el límite, pero pudo contenerse, digamos, contender con la pandemia y tener esta respuesta articulada de todas las instituciones de salud. También aquí sí incrementó el número de población que murió en casa, pero no tuvimos fallecimientos en calle. Estamos hablando, digamos, de enero y diciembre. Y en este momento estamos, después de varios meses, semanas epidemiológicas, de un descenso importante de los infectados, de la positividad y de la actividad de la pandemia. Estamos en presencia de un momento donde se empieza otra vez un incremento de tanto de personas positivas como de hospitalizaciones. Afortunadamente la letalidad se mantiene muy baja y la mortalidad también, pero estamos viendo una afectación mayor en este momento a personas jóvenes.
Si en el primer momento tuvimos básicamente personas que llegaban a los hospitales mayores de 60 años, en este momento el desplazamiento es hacia jóvenes. Ya las personas, porque también hay que decirlo, a partir del gobierno de México consiguió diversas vacunas, hizo varias compras, precompras, y ha recibido 66 millones de vacunas. Desde el 14 de febrero estamos aplicando en la ciudad permanentemente, estamos vacunando. En este momento en la ciudad tenemos ya el 64% de las personas mayores de 18 años ya por lo menos con una dosis y el 38% con esquema completo. Entonces eso hace que la expresión de esto que podríamos decir es un tercer momento de activación intensa de la pandemia, esté afectando grupos más jóvenes, estén llegando al hospital estos grupos entre 40 y 49 años, pero no tengan la letalidad, no esté expresándose en letalidad como se expresaba antes. Algunas cosas también muy importantes. En nuestro país, como en muchos, está vinculada la letalidad a las comorbilidades. Y nosotros tenemos en nuestra ciudad el 20 de cada 100 personas mayor de 20 años presenta hipertensión, según las encuestas nacionales. El 13% mayores de 20 años tienen diabetes y el 75% de las personas mayores de 20 años presentan obesidad o sobrepeso, 3 de las comorbilidades más asociadas con los cuadros graves y las defunciones. ¿Cuáles son los aprendizajes y lo que nosotros consideramos que es fundamental? Un gabinete unificado sectorial metropolitano con seguimiento diario de indicadores, una coordinación interinstitucional, intersecretarial e intersectorial ciudad y país. Afortunadamente, la perspectiva de derechos, la perspectiva de fortalecer lo público, la perspectiva de recuperar la acción pública y solidaria y equitativa está presente tanto en el nivel nacional como en el local. La vigilancia epidemiológica de plataforma y territorial, anclada a la territorialidad también, atención temprana hospitalaria ambulatoria, comando de atención a familiares de fallecidos. Esto lo hicimos en las 2 picos y nos permitió tener una atención en esos momentos tan difíciles y también no tener esta saturación ni de funerarias ni de crematorios, sino dar y de atención muy ágil a las poblaciones. Intervenciones específicas. Tenemos en nuestra ciudad el mercado más grande de abasto de Latinoamérica, la central de abastos, la intervención en reclusorios, intervenciones particulares en asilos y albergues de migrantes y en colonias de acción prioritaria. O sea, ahí se intensificaba. Esto que planteo general, ahí se intensificaba. La toma de muestras presente en kioscos, macroquioscos, kioscos móviles, centros de salud, unidades del Seguro Social, gratuita, ¿sí? Y abierta a toda la población que lo solicitara. La diversificación de laboratorios públicos, la incorporación de buenas prácticas y conocimiento científico. Estábamos permanentemente revisando qué ocurría en el mundo, qué nuevos tratamientos, qué estandarización de propuestas. Estábamos permanentemente, seguimos revisándolo. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como una tarea fundamental. Los triajes territoriales en jurisdicciones, en centros de salud, en hospitales, como bisagras entre el primer nivel y el nivel ambulatorio. Un trabajo territorial muy importante y personal médico haciendo rastreo telefónico de casos positivos, contactos desde Locatel y jurisdicciones sanitarias. Brigadas de salud en tu casa haciendo rastreo de campo y brigadas de participación ciudadana haciendo barrido casa por casa, tamizaje y entregando kits a positivos. Esto creo que fue algo que permitió que la ciudad, a pesar de su complejidad, de las dificultades para el resguardo, de los problemas estructurales, pudiera avanzar en la coyuntura. ¿Qué tenemos que enfrentar permanentemente? La infodemia, que ya lo han señalado los otros compañeros. Afortunadamente en nuestra ciudad los antivacunas son movimientos muy pequeños. Allí está muy acreditada la vacunación en el país y en la ciudad, no solo la de COVID, sino la vacunación universal para otras patologías prevenibles por vacunación, y esto ha permitido que avancemos permanentemente, pero tenemos un gran porcentaje de población en situación
laboral precaria, niveles de pobreza grandes en la ciudad y en el país, y una enorme fragmentación de nuestro sistema de salud. Hemos podido salir avantes con estos mecanismos de coordinación, y hacia adelante lo que se plantea es la unificación del sistema por distintos mecanismos. Es un planteamiento del nivel federal y hemos avanzado en eso en la ciudad. Con esto dejaría, digamos, planteado el panorama, y nada más cierro diciendo que tenemos 32 hospitales en la ciudad de la Secretaría de Salud, pero funcionamos como sistema unificado con 67 hospitales. Hay 230 centros de salud solo de la Secretaría de Salud y 30,000 trabajadores que fueron reforzados con la contratación de alrededor 4,000 más, solo para Secretaría de Salud. Y hospitales temporales que nos permitieron, en el caso de Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, desplegar 600 camas más y 70 camas con ventilador adicionales solo en ese hospital temporal, que fue una alianza con la iniciativa privada. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Oliva. Y ahora le paso la palabra a Manuel Martín, que es médico de atención primaria, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y máster en Salud Pública. Cuando quieras, Manuel. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar compartir. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, voy a hacer un análisis. Bueno, había muchas posibilidades de hacer diferentes análisis de la pandemia en el contexto de un sistema sanitario público como el español, que gozaba pues de un gran prestigio nacional e internacional, pero que probablemente pues habría que valorar, porque la pandemia nos ha mostrado deficiencias en nuestro sistema que tienen relación, por un lado, con los recortes y privatizaciones de los gobiernos neoliberales anteriores al actual, y la necesidad de introducir cambios profundos en la organización y funcionamiento de un sistema sanitario que probablemente esté muy fragmentado y que presenta problemas de coordinación entre los diferentes sistemas, servicios de salud autonómicos, y también la gran debilidad de los servicios de salud pública y de lucha epidemiológica, bueno, pues que han estado faltos de recursos. Por poner un ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid suprimió la Dirección General de Salud Pública y el Hospital de Infecciosos, que tenía ámbito nacional, ¿no? También deficiencias en la formación y capacitación del personal de los servicios de salud pública, y que estos están aislados y mal coordinados con el resto del sistema de salud. Probablemente esto tenga que ver con que se perdió el miedo a las enfermedades infecciosas y se ha priorizado el tratamiento de la patología destinada a la cronicidad. Bueno, la situación de la atención primaria, pues antes de la pandemia, pues estaba muy medicalizada, orientada a la curación de la enfermedad, y que había olvidado la promoción olvidado o marginado en la promoción y la prevención, que son esenciales para hacer frente a epidemias infecciosas y también a la cronicidad, lógicamente. También el modelo de atención primaria ignora el modelo comunitario, a pesar de que la especialidad se llama medicina familiar y comunitaria, lo que ha impedido actuaciones sobre los determinantes de la salud, contando con el apoyo y la implicación de la población y de las instituciones, fundamentalmente los ayuntamientos y organizaciones sociales. La atención primaria sufrió un deterioro y debilitamiento por los recortes de los recursos, tanto presupuestarios, no alcanza el 14% del gasto sanitario total, humanos y de equipamiento, resultado de la forma de afrontar por el gobierno
del Partido Popular la crisis del año 2008, que fue a costa de recortar de manera muy intensa el sistema sanitario público. Y dentro del sistema, la atención primaria ocupa desgraciadamente un papel muy subalterno dentro del sistema. Bueno, la atención primaria durante la pandemia pues, ha tenido una orientación muy defensiva basada en el cierre de los centros de salud para evitar contagios en los mismos. Esto ha determinado trabas y limitaciones de acceso de la población a los centros. Se ha priorizado la consulta telefónica y telemática para evitar, bueno, teóricamente las posibilidades de contagio, pero esto ha dado origen a errores y desigualdades para la población mayor que tiene dificultades para la utilización de recursos telefónicos y telemáticos. Y además la atención primaria ha tenido un papel escaso en el rastreo de casos y en la intervención sobre los focos principales de la mortalidad y también, bueno, se ha desaprovechado un sistema primario, una atención primaria que llega prácticamente a todo el territorio, a todos los lugares del Estado, pero que ha tenido un papel subalterno en la estrategia de vacunación. Además, esta política de dificultar el acceso de la población a los servicios de atención primaria ha generado un gran malestar social, una pérdida de prestigio de un nivel que era el 80% de la población estaba muy a favor, y probablemente podemos acabar en un enfrentamiento entre los servicios de atención primaria y una población frustrada e indignada por las dificultades de acceso. La atención hospitalaria, bueno, inicialmente hubo una utilización acrítica de protocolos que muchas veces eran irracionales, basados en cócteles de muchísimos antibióticos, la utilización de la hidroxicloroquina, antivirales, corticoides, respiradores, que posteriormente parece que no confirmaron la necesidad de este tipo de actuación sobre un problema de naturaleza viral, ¿no? Y que puede explicar una parte de la mortalidad que había en los hospitales. Se cerraron plantas y servicios de los centros hospitalarios con la idea de bueno, liberar espacios para enfermos con COVID, pero que en muchos casos no tenían relación con la epidemia, como oftalmología, traumatología o cirugía. Se apostó en algunos lugares por la construcción de grandes hospitales monográficos sin recursos adecuados, dotados de profesionales de atención primaria y con un pobre equipamiento. El ejemplo de Madrid es un ejemplo paradigmático del fracaso de esta estrategia. Y además se suspendieron consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas importantes para priorizar las actividades y las actuaciones sobre la COVID. Pero, lógicamente, esto pues, ha supuesto retrasos importantes en el tratamiento de personas con cáncer, enfermedades cardíacas, respiratorias, etcétera, etcétera. Y además tampoco se intervinieron los hospitales privados de manera general para atender a las personas afectadas. Esto pues, ha tenido como consecuencia el incremento de la mortalidad evitable por retrasos diagnósticos, terapéuticos y un incremento inaceptable de las listas de espera que superan y duplican las que teníamos anteriormente a la pandemia. Bueno, hay también problemas de la estructura y organización de nuestro sistema sanitario público, aunque las áreas sanitarias era el espacio fundamental para la coordinación y la integración de niveles y recursos asistenciales. La realidad es que estas estructuras están poco desarrolladas y ha impedido una planificación, gestión y coordinación de los recursos de salud para hacer frente a la epidemia. También carecen de instrumentos de participación social e institucional, como ayuntamientos y otros recursos locales que está contemplado en la Ley General de Sanidad y que hubieran sido de una gran utilidad
para hacer frente a un problema multifactorial como el de la pandemia. Y además ha habido una descoordinación de recursos asistenciales, atención primaria y hospitalaria con los de salud pública, sociosanitario y atención a la dependencia. Las deficiencias en el sistema de atención sociosanitaria pues evidencian que las residencias de mayores concentraron casi el 70% de la mortalidad total. Esto era debido a que el modelo de colaboración público-privada que era hegemónico en estas residencias, pues estaban en manos de empresas multinacionales, bancos, fondos buitre, cuyo objetivo fundamental era obtener beneficios y no dar atención adecuada a las personas ingresadas, ¿no? Las adjudicaciones a estas empresas fueron a través de ofertas temerarias donde se recortaba el coste, pero a base de reducir personal, hacinamiento de las personas o incluso una mala alimentación. Y además, desgraciadamente, hubo una ausencia de atención sanitaria en las mismas. ¿Errores durante la pandemia? Pues quizás medidas contundentes y eficaces para atacar el foco de la mortalidad, como antes decían las residencias de mayores. La mayoría de los centros de atención primaria no atendieron a estas personas. Desde algunas administraciones como la de Madrid se impidió incluso el acceso de personas mayores infectadas a los centros hospitalarios. No se intervinieron estas residencias con la finalidad de corregir las graves deficiencias que presentaba y sigue sin implicarse los servicios de atención primaria en la atención de las personas mayores que pierden el derecho a la atención sanitaria simplemente por el hecho de ingresar. Ha habido problemas de transparencia de información. Las administraciones y organizaciones sanitarias adoptaron pues un conjunto de medidas, en algunos casos contradictorias e irracionales, relacionadas con los aislamientos, las mascarillas, los viajes, que ha generado confusión entre la población. Ha habido una mala coordinación entre los diferentes servicios de salud autonómicos en cuanto a las medidas a adoptar, que ha generado también grandes diferencias. La información oficial fue en algunos casos contradictoria e insuficiente, tanto en la central como en la de los servicios de salud autonómicos, ¿no? Y nos informa de la mortalidad evitable, las complicaciones de los tratamientos, etc. Y los partidos de la oposición utilizaron políticamente la pandemia y las medidas adoptadas para socavar el gobierno y generó a su vez dudas e incertidumbres en la población. Falta una estrategia para hacer frente a la COVID que se ha basado en el aislamiento y el confinamiento para evitar contagios, pero sin dar prioridad a los grupos donde se concentraba el mayor riesgo de mortalidad y de diseminación. La solución se ha basado en la confianza en la vacunación, lo cual, aunque es verdad que tiene un papel muy, muy importante, sin embargo, no se ha contado con que la atención primaria podría haber tenido un papel relevante en la misma para evitar, que muchas personas se nieguen a ser vacunadas porque no reciben una información directa de sus profesionales de atención primaria. Hay un futuro incierto para el sistema sanitario público. Se continúan las limitaciones en el acceso a los centros de atención primaria y no hay planes para cambiar la medicalización. Ha habido una ausencia de medidas para acabar con el déficit de personal. Solo en atención primaria los déficits estimados son de 2.000 plazas de medicina, 3.500 de enfermería o 2.000 en los servicios de admisión. Hasta el 2030 no está previsto que la sanidad pública alcance el 7% del PIB. Estamos muy por debajo de las medias de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Y el presupuesto de atención primaria sigue siendo el 14% del total. Los hospitales siguen sin trabajar a pleno rendimiento para abordar la patología acumulada. Incluso se están cerrando camas hospitalarias durante el periodo de verano. Las listas de espera se ocultan y son maquilladas por la mayor parte de los servicios de salud autonómicos.
Los servicios de salud pública continúan en unas condiciones de gran precariedad y no hay previsiones para intervenir y cambiar la situación en las residencias de mayores. Las políticas de recuperación tras la pandemia, desgraciadamente, no dan prioridad al sistema sanitario público. En el plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el Gobierno a la Unión Europea, solo el 0,7% de los recursos de la Unión se destinan a inversión en sanidad pública y se han paralizado los sistemas que favorecen, y tampoco se han paralizado los sistemas que favorecen la privatización, incrementándose los seguros privados en torno a un 40% y se utilizan grandes empresas privadas para vacunar y realizar actividades relacionadas con la pandemia, como grandes almacenes, empresas multinacionales, etc. Las 5 reformas que plantea la propuesta España 2050, que pues tienen un gran respaldo, sin embargo carecen de presupuesto. El fortalecimiento de la atención primaria, la reforma del sistema de salud pública, la consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad, el refuerzo de la capacidad de los profesionales para actuar en salud pública, y una parte importante del personal sanitario tiene unas condiciones precarias en cuanto a sus condiciones laborales, lo cual está haciendo que una parte importante del personal sanitario esté emigrando y no hay una reforma de la regulación de medicamentos y la mejora de su acceso. Lo positivo, y con esto termino, de la pandemia es que la población ha demostrado una gran responsabilidad y seguimiento de las medidas de confinamiento, mascarilla o vacunación propuestas por las administraciones sanitarias. La vacunación se desarrolla a un buen ritmo, más del 50% de la población ya está vacunada. La mortalidad ha descendido de manera muy importante en los últimos meses, aunque no así los contagios. El Consejo Interterritorial, que regula y coordina la actuación de los diferentes servicios de salud autonómicos, ha asumido un gran papel muy activo en la gestión del sistema, cosa que no ocurría hasta ahora y que puede dar posibilidades para coordinar de manera mejor y más eficiente el sistema en el futuro. Y una gran parte del personal sanitario ha demostrado un gran nivel de compromiso y capacidad de sacrificio para hacer frente a la pandemia. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Pon salir eso, de compartir pantalla. Entonces, si os parece bien, abrimos un turno de palabra. Por favor, quien quiera hablar que dé a levantar la mano o que lo exprese en el chat. Bueno, yo mientras alguien levanta la mano, quiero decir que, claro, lo que ha señalado Manuel de la situación en España, evidentemente, como imagino que mucha gente sabe, España tiene un sistema sanitario muy descentralizado y hay muchas diferencias de la situación entre unas comunidades autónomas y otras, ¿no? Que serían el equivalente a las regiones o a los estados en Brasil o en México, ¿no? Que también hay estados, o sea que hay una situación que se caracteriza por una gran disparidad de la situación, ¿no? Y del funcionamiento, incluso en las políticas, ¿no? Por ejemplo, Manuel ha señalado que no se ha hecho nada respecto al tema de parar la deriva privatizadora del sistema, pero eso no es así en todas las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, pues está en marcha la desprivatización del Hospital de Torrevieja en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y parece que esto se va a realizar de una manera rápida. ¿Alguien más quiere? Yo, Marciano. Sí. ¿Puedo? Di, Leonor. Sí, es la única que has. Y luego Silvio. Venga, Leonor. Sí, yo quiero complementar, porque cuando yo hablé de las cosas que Brasil tenía como instrumentos muy potentes y viendo las ponencias que estábamos, al contrario, teníamos con muchas dificultades, pero habíamos
hecho una gran expansión en muchísimas cosas del Sistema Nacional de Salud, del SUS. Una muy fuerte era la expansión de la atención primaria. Y eso tampoco se ha utilizado del modo como se podría hacer. Yo quisiera que quizás Silvio pudiera, que yo estaba ahí, que estaba participando, complementar con la parte que dentro yo foqué en la cuestión política, que hoy me parece central, y la cuestión federal, ¿no? De la acción federal, de lideranza de liderazgo que debería haber hecho. Pero yo creo que no nos sucumbimos mucho por las acciones de los secretarios estaduales y municipales, pero eso, claro, con mucha descoordinación, incluso con competición, a veces, con problemas de esa área que se podrían haber criado. Entonces, quizás Silvio pudiera complementar con esta parte de las acciones, de la variación de estas acciones. Y un hecho positivo es que yo creo que con todas las dificultades, el Sistema Único de Salud mostró a la población su importancia. Eso sale muy reforzado, porque a pesar de todas las cosas, no fue mucho peor porque teníamos el SUS. Eso quería complementar. Silvio, cuando quieras. Buenas tardes a todos, é um prazer estar participando, graças pela invitação. Bom, creio que Eleonor foi muito clara e muito completa para abordar os principais problemas de Brasil. E queria apenas enfatizar alguns que me parecem muito importantes, porque eu penso que estamos vivendo em Brasil a principal situação de gravidade sanitária dos últimos 100 anos e com 532 mil mortes até o momento. E o mais importante é que, em ponto de vista de diferentes cientistas brasileiros, muitas dessas pessoas, milhares dessas pessoas que morreram por conta da pandemia, não precisariam ter morrido, porque muitas coisas que deveriam ser feitas não foram realizadas. E eu destacaria muito rapidamente, para não me prolongar muito, as seguintes. Primeiro, o negacionismo, que Eleonor já comentou, e com uma característica interessante, porque é um negacionismo de liderazgo políticos, atores políticos, principalmente do governo federal, e também de instituições que poderiam valorizar a ciência e fazem exatamente o contrário. Nós temos o Grande Conselho Nacional de Médicos, que ele chama Conselho Federal de Medicina, que não se posiciona contrário à utilização de tratamentos que não têm eficiência comprovada, muitos que já têm a ineficiência comprovada, entendendo que é uma autonomia do médico prescrever, e isso causa uma falsa sensação de segurança nas pessoas que acham que tem um medicamento salvador e não adotam as medidas não farmacológicas de proteção. O segundo ponto, esse me parece muito grave, é uma ausência de uma política nacional de comunicação. Não existe uma política nacional e, ao mesmo tempo, existem atores importantes com influência que fazem uma política contrária àquela que deveria ser. O terceiro ponto, a não valorização da vacinação, e, por trás disso, a Comissão Parlamentar de Inquérito está investigando. Tudo parece que era uma estratégia pensada de conquistar
a llamada imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, como uma estratégia de controle da pandemia. Então, são coisas que, se tivéssemos uma política nacional de comunicação, se tivéssemos aderido às campanhas de vacinação quando houve a oportunidade de fazê-lo, meses antes do que foi feito, e teríamos certamente centenas de milhares de mortes a menos do que temos. E, por último, para finalizar, a mortalidade das pessoas intubadas em Brasília é muito alta, é muito maior do que lá de los outros países, está em torno de 80%. E não há um protocolo de conduta numa gravidade dessa que organize a atenção e a terapia intensiva, e temos um controle muito grande de situações tais como um descontrole de infecções secundárias em las UTIs, um número reduzido de leitos, quer dizer, uma série de coisas que, ao se somar as medidas não farmacológicas que não foram tomadas, com as medidas de terapia concreta dos pacientes, nós vivemos, sem dúvida, uma grande tragédia no Brasil e esperamos que, com essas medidas atuais da pandemia, pressionando os atores políticos, a gente, pelo menos, passe a minimizar essa situação e previna mais mortes no futuro. Muitas gracias. Jorge Rachid, habías pedido la palabra, ¿no? Por el chat. Sí, claro. Vale. Gracias, muchas gracias. No, frente a lo que estuve escuchando, quisiera hacer un par de reflexiones para que pensemos juntos algunas cosas que quedaron flotando. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia tenía el UNASUR unido y no destruido? Esto es una pregunta donde nosotros en el UNASUR estábamos desarrollando a través del Instituto de Salud del UNASUR políticas comunes de materia prima de medicamentos y de vacunas que íbamos a implementar para los 550 millones de latinoamericanos. Esta es una pregunta que tenemos que rehacernos, porque indudablemente si algo ha quedado claro de la crisis pandémica, de la crisis sanitaria pandémica, es que se había naturalizado la crisis civilizatoria del neoliberalismo a nivel internacional. Nunca se declaró la pandemia por 24.000 muertes que hay por día en el mundo promedio por hambre, por la concentración de la riqueza, ni por el calentamiento global, ni por la destrucción del bosque nativo, ni por la desertización, ni la producción ni la utilización de agrotóxicos. Por lo tanto, a mí me parece que la pandemia deja dos experiencias que hay que rescatar. La primera, que se volvieron a jerarquizar los estados como ordenadores sociales, planificadores y financiadores de las políticas públicas, en especial de la salud, desplazando al mercado. Y esto me parece un dato central, pero todos los países del mundo, porque algunos países profundamente neoliberales se quedaron con empresas del Estado. Así que esto, Alemania, Francia, Italia. Bueno, el mismo Macron tuvo que imprimir 4 veces y media su base monetaria para poder dar respuesta a 36 millones de desocupados. Entonces se destruyó esa lógica supuestamente universal del discurso único que el Estado debe ser mínimo al servicio del capital privado. Lo segundo, que me parece importante, es que se recuperó desde el punto de vista teórico y práctico la solidaridad social compartida. Los pueblos sintieron una necesidad de reagruparse frente a la amenaza de la guerra pandémica, y esto de alguna manera debilita el egoísmo individualista, meritocrático que propugna el neoliberalismo. O sea, 2 pilares teóricos del neoliberalismo quedaron obviamente sepultados o por lo menos heridos
frente a la pandemia. Y por otro lado, el 99% de la investigación de las vacunas, siendo la primera vez que en la historia de la humanidad hay un freno en tiempo real de una pandemia, fueron fondos públicos. Las patentes, ese invento de los años 90, de Reagan Thatcher y de los fondos buitres, han arrasado las soberanías nacionales, han cambiado el sentido al quedarse con todos los medios de comunicación, y de ahí recibimos el ataque a las políticas sanitarias en función del cuidado de la vida y en función de la reconstrucción necesaria de los sistemas de salud pública. Por lo tanto, yo he seguido con mucha atención las exposiciones de los compañeros y veo que hay un lazo común que implica la necesaria defensa de las políticas de los bloques nacionales y populares en el mundo frente a lo que ellos llaman, cuando digo ellos, lo que yo denomino enemigo, porque en realidad hoy la derecha universal se arma para atacar Cuba, se arma para atacar Venezuela, intentó destruir a Bolivia, si no fuese por López Obrador y Alberto Fernández, hasta lo matan a Evo Morales. Entonces, acá hay una lucha donde no se trata de lo público o lo privado, se trata que triunfan las mayorías populares y los intereses del pueblo, dejando de lado los estados coloniales, o realmente vamos a un proceso de mercado que cada vez va a concentrar más la riqueza y va a comenzar con procesos de ingeniería social a los cuales no podemos asombrarnos de que parte de ello esté en esto de las vacunas. No puede haber 2.000 y pico de millones de personas sin vacunas hoy todavía y 10 países que concentran el 78% de las vacunas. Realmente esto es un genocidio a escala global y que solamente los países solidarios pueden salir a responder y a dar respuesta a esto. Pero por otro lado, los países centrales entienden que si el virus comunitario sigue creciendo, tarde o temprano les va a volver la carga. Así que ahora se hacen los generosos a repartir aquello que habían acumulado. Esto quería decir porque me parece que es una de las reflexiones que nos deja el impacto del COVID-19. Vale, muchas gracias. Luis Palomo. Sí, hola, buenas tardes. Yo solo quiero hacer alguna puntualización respecto al papel de la atención primaria, en particular en España, ¿no? Yo creo que insistir en que los centros de salud se cerraron, que es verdad, para evitar contagios y para evitar la proliferación de la pandemia, eso, insistir en esa idea, yo creo que no es bueno para el prestigio de la atención primaria. Da la impresión de que la atención primaria no hizo su papel, y lo hizo y con creces, en dos aspectos, ¿no? Con muchos contagios propios entre los profesionales, incluso fallecimientos por falta de medios para protegerse, sobre todo en la primera ola, y con la atención a muchos pacientes sospechosos o confirmados por coronavirus. Ahí están empezando a conocerse algunos datos de la primera ola, de los meses de marzo, abril y mayo del 2000, coincidiendo con el periodo de alarma en España. Y, por ejemplo, en mi zona de salud, de aproximadamente 12.000 habitantes, atendimos a casi 500 personas sospechosas o confirmadas de coronavirus. De ellas se confirmaron el 32%, y todas estas personas fueron vigiladas, controladas y seguidas desde atención primaria. Solo se derivó el 6% al hospital, y del 6% derivado el 85% se ingresó, lo que da idea del grado de selección que hicimos en atención primaria. Esa ha sido nuestra labor, y nuestra labor por sí mismo. Y yo creo que esa es una labor muy importante que hay que destacar. Quedarnos solo con la idea de que los centros de salud estuvieron en parte cerrados, yo creo que no contribuye en nada al prestigio de la atención primaria, que tuvo un papel y sigue teniendo un papel muy importante a lo largo de las sucesivas pandemias y las sucesivas olas que nos han venido y que probablemente vendrán. Nada más. Gracias, Luis. Oliva, cuando quieras. Sí, gracias.
Yo añadir a esto que presenta Jorge, que me parece muy importante, esta recuperación de la centralidad del Estado, de lo público, de la necesidad de que esto público esté fortalecido y esté integrado y además con una dimensión más allá de las componentes sectoriales del quehacer, y creo que es lo que vivimos en la ciudad. Esta capacidad de respuesta fue porque estuvo integrado este sistema público, pero trascendió las secretarías de salud y las instituciones de salud y era una articulación desde gobierno, una de gobierno, digamos, desde el gobierno central, una articulación que permitía que cada quien pusiera en lo que es experto y la tarea particular, sumando a la mitigación de la pandemia. También creo que es muy importante este fortalecimiento de la atención primaria y en el caso de México y en el caso particular de la ciudad, sí hay una recuperación del reconocimiento del trabajador de la salud, que se había perdido. Los neoliberales convencieron a la población o a mucha población de que lo público era burocratizado, que no servía, que era mejor lo privado, más cómodo. Y ahora con el enfrentamiento a la pandemia y en particular en la ciudad con la vacunación, ha sido muy exitoso y muy reconocido el papel del trabajador de la salud, sobre todo el trabajador de la salud del nivel ambulatorio, este trabajador de la salud de centros de salud, de jurisdicciones sanitarias que está en territorio. Entonces, eso hay que aprovecharlo para fortalecer y seguir haciendo esto que ya se ha planteado, una reorganización y revitalización de la atención primaria, pero también del quehacer de nuestros sistemas públicos de salud. Y otro elemento que creo que es importante señalar es que la salud volvió a cobrar fuerza, no como un problema individual, sino el reconocimiento de que la salud, la producción de la salud, ¿sí?, y la contención de la enfermedad es una tarea colectiva. Y que si no estamos todos involucrados y no es una tarea de todos y consideramos a todos, no es posible salvar 3, 4 personas en unas situaciones tan críticas como lo demostró la pandemia. Entonces, o nos salvamos todos o nos salvamos todos, con esta lógica solidaria y colectiva. Y también creo que el papel de los medios públicos, porque en el caso del país y de la ciudad ha habido una información permanente, diaria, en el caso de incluso una conferencia vespertina que muy recientemente dejó de presentarse, pero desde que inició la pandemia y los medios de comunicación han tenido una embestida feroz con infodemia, con tergiversación de la información. Y en el caso de la ciudad se ha podido contener un poco más, porque están entretenidos con el nivel nacional, pero eso sí hay que tener como elementos de articulación que nos permitan enfrentar eso, porque es un golpeteo permanente en la lógica de lo que ya también sabemos, que es una disputa política por un modelo de civilizatorio distinto. Para el caso México está claramente planteado que hay un enfrentamiento con los grupos fácticos que impulsaron el proyecto neoliberal durante los últimos 35 años. Entonces creo que son aprendizajes y son elementos que hay que considerar para fortalecer hacia adelante la respuesta y la producción de salud, no nada más frente a la pandemia. Gracias. Bien, yo creo que lo que ha dicho Manuel, que por supuesto en parte es cierto, responde también a una impresión de insatisfacción o de frustración de los profesionales de la salud que durante un determinado tiempo, sobre todo en la primera hora de la pandemia en España, recibieron un tratamiento eran los héroes, ¿no? Y un reconocimiento público, en este caso también probablemente muy por encima de sus propios merecimientos, ¿no? Que por supuesto los tuvieron, ¿no? Porque la mayoría de la gente hizo un esfuerzo muy importante, ¿no? La gente que trabaja en el sistema sanitario hizo un esfuerzo muy importante para que las cosas funcionaran, pero claro, no se puede olvidar que el mismo esfuerzo hicieron las cajeras de los supermercados, toda la gente que aseguró la cadena de la alimentación y los servicios públicos básicos, ¿no? Y eso fue menos reconocido socialmente, ¿no?
Entonces, había una idea en España de que después, cuando la pandemia aflojara, que todavía no estamos exactamente en esa situación, estamos mejor, pero la situación no se ha resuelto, iba a haber una gran apuesta por parte del gobierno y por parte de la sociedad en general por el reforzamiento de la sanidad pública, ¿no? Y eso ahora mismo no está tan claro, ¿no? No está tan claro pues porque ni hay un reconocimiento en los planes de reconstrucción del país, ¿verdad? Suficiente o desde luego muy inferior al que hay en otros países. En España se va a dedicar, es el tercer país de la Unión Europea que menos dinero dedica dentro del plan de reconstrucción para reforzar el sistema sanitario público, ¿no? Y evidentemente no es el tercer país que menos ha sufrido durante la pandemia, ¿no? Sino probablemente ha estado entre los 10 primeros, ¿no? Y luego, porque también han crecido de una manera muy importante muchas tensiones de incremento del neoliberalismo, ¿no? Es decir, hay una oleada de planteamientos neoliberales, ejemplarmente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde una candidata con unas posiciones muy privatizadoras y muy ultraliberales, pues ha conseguido una mayoría muy importante en las últimas elecciones, justo después de la pandemia, ¿no? Cuando su comportamiento durante la misma ha sido notoriamente insuficiente y regresivo, ¿no? Entonces yo creo que esto impacta mucho sobre la gente que trabaja o que tenemos relación con el sistema sanitario. Pero también hay que reconocer que hay otro hecho muy importante, que es que el papel del Estado y de los servicios públicos se ha reforzado en el imaginario colectivo, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una hegemonía muy importante de un pensamiento de reforzamiento de los servicios públicos, ¿no? Yo creo que esta situación, que es contradictoria, pues evidentemente bueno, pues no es tan fácil de sobrellevar. Y luego yo creo que aquí hay otro tema que en Europa al menos, ¿no? Que ha sido muy relevante y muy crítico, que es la actitud de las grandes multinacionales farmacéuticas en buscar por encima de todo una gran rentabilidad económica en las vacunas, cuando sabemos, ¿no?, que prácticamente el 80 o el 90% de la investigación sobre las vacunas se ha hecho con una gran inversión del sistema, vamos, del sector público, ¿no? Y entonces, pues la actitud que han tenido tanto Pfizer como AstraZeneca, etcétera, pues ha sido una actitud muy de intentar rentabilizar por encima de todo unas patentes que no se habían conseguido con los esfuerzos de esas empresas privadas, sino con los esfuerzos del dinero público, ¿no? Yo creo que todas estas cosas pues están tensionando un poco la opinión de los sectores más a la izquierda dentro del sistema sanitario en España, ¿no? Bueno, pero imagino que en el resto del mundo pues algo habrá habido de esta situación. Carlos Ferreira, un par de cosas quería decir. Llevamos ya bastante rato, tenemos 6 minutos sobre el horario previsto, o sea que sería bueno que acabáramos lo antes posible para poder garantizar que se realiza la grabación completa del debate, ¿no? Y evidentemente van a quedar muchas cuestiones abiertas, ¿no? Esto es prácticamente imposible de cerrar, ¿no? Carlos, cuando quieras. Carlos, tienes que activar el micrófono. Carlos, tienes que activar el micrófono. Muchas gracias, Marciano, por tu esfuerzo siempre trabajando en hablar de estos temas tan importantes y sobre todo cuando la salud se afecta tan profundamente. Yo quería simplemente hacer una pregunta y de alguna manera un comentario relacionado a la presentación, de la excelente presentación de los compañeros que lo hicieron.
En primer lugar, quería preguntarle de manera concreta cómo ven ellos el papel de la Organización Mundial de la Salud en términos de esta pandemia en relación a que efectivamente los ministerios de salud son absolutamente dependientes, por lo menos en la región latinoamericana, de lo que dice la organización, puntualmente la OPS, la OMS, en función de protocolos y desarrollos de apoyos en términos de lo que implica las gestiones y las metodologías a través de la pandemia. En segundo lugar, quisiera que me expliquen un poquito cuál fue la reacción de los corporativos médicos en cada uno de esos países en función de que creo que un aspecto central del neoliberalismo ha sido realmente reducir, excepto en los países como Chile, de larga tradición de vinculación internacional, donde los médicos están muy bien pagos. Realmente en el resto de la región, en Sudamérica, estamos en una situación absolutamente deficitaria y realmente lamentable como colectivo. Y la tercera pregunta, ¿cómo ven el futuro en función de que el director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que, por ejemplo, el G20 plantea en esta reunión esta semana en Venecia que es mucho más importante para los gobiernos del G20, y esto incluye a Argentina, dar subsidios a la industria de los combustibles fósiles, manteniendo la situación que justamente generó la pandemia, que es este tema del modelo de desarrollo que tenemos? Gracias. Bueno, pues estupendo. Entonces, entiendo que la pregunta es para todos los participantes. Se nos ha desconectado ya Eleonor. Podemos empezar, si os parece bien, por Jorge y luego seguís el resto, procurando ser breve, porque como ya os digo, estamos un poco en el límite del tiempo. Jorge, cuando quieras. Sí. ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto estar con Carlos Ferreira siempre. La verdad es que el papel de la Organización Mundial de la Salud ha sido, digamos, un papel límite, jugando a media agua entre el financiamiento que tiene y las necesidades de dar respuestas sanitarias. Me parece que sigue ese modelo de dependencia de los países poderosos del G7, en donde necesita de ese financiamiento para poder seguir funcionando. De cualquier manera, tuvo picos importantes, como denunciar la crisis moral que decíamos antes. Sobre el tema vacunatorio, me parece que han jugado todas sus fichas y creo que esto va a merecer un reordenamiento de la Organización Mundial de la Salud a futuro. Sí coincido mucho y esto lo hemos charlado con vos, sobre todo Carlos, el tema de cómo ha afectado el calentamiento global, que yo marqué antes, y la naturalización de situaciones de desplazamiento de masas humanas, destrucción de ciudades, bombardeo del neoliberalismo. No es una expresión teórica, es una expresión práctica que causa dolor y muerte en el mundo. Esto lo estamos viendo. Y la verdad es que me parece que la pandemia va a traer como consecuencia que los buenos van a seguir siendo cada vez más buenos y los malos cada vez más malos, como estamos viendo, porque todo el mundo se traviste. El modelo de vacunatorio a nivel internacional es de una infamia absoluta, y fundamentalmente, que estábamos pidiendo desde la COPAL el tema de las patentes, desde el Parlasur el tema de que bajen las patentes, se pidió desde otros países como India y Sudáfrica que se bajen las patentes, e indudablemente hay un núcleo pétreo ahí, que son los fondos buitres, que no van a liberar las patentes, como la venimos pidiendo también de los medicamentos de alto precio y baja incidencia, fundamentalmente de última generación, los biológicos, donde prácticamente han puesto de rehenes a todos los pueblos del mundo. César. Ok, bien breve. Yo pensaba, quiero hacerle reclame a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ha desarrollado un observatorio sobre el COVID. También quiero hacer reclame, por si acaso, como no pudimos conversar un poco Latinoamérica y el Caribe hoy día como complemento,
Entonces, el 8 de julio acaba de salir un documento de CEPAL que dice la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, crecimiento con persistentes problemas estructurales, desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Entonces, ahí meten cómo interviene el COVID en todo esto. Entonces, ellos llegan a 8 conclusiones que son muy similares a lo que se plantea hoy día, el rol del Estado, política fiscal, etc. Entonces, eso es muy breve para hacerle reclame que sigan el observatorio de CEPAL sobre COVID. Lo pueden ubicar allí. Y lo otro es que hay un documento que yo sugiero que lo vean, cómo tomar medidas fiscales, qué pasa con, por ejemplo, Chile y muchos países de esta región tenemos muchos migrantes, 7% de la gente en Chile ya son migrantes de la última década o 2 décadas. Y solamente para responder respecto al rol de OPS y OMS, primero, recordar que son los países los que intervienen en OPS y OMS, no es al revés. Eso, para países muy pobres, la OPS y OMS es como los dirige, los orienta. Yo estuve 5 meses ayudando a representantes en Chile, generando leanes, pero al final ellos estaban conectados con la sede y nada local para adaptar. Y lo último respecto a eso, a mí me gustaría que organismos como OMS vean por qué se han sacado 20 ministros de salud de la región. Hasta ahí llego. Gracias. Muchas gracias. Oliva. Sí, gracias. Bueno, el papel de la OMS-OPS, como señalaban, es un papel límite en el país. Ha estado presionado por una perspectiva solidaria y equitativa desde el gobierno nacional y también del gobierno local. Hemos tenido muy buena relación y respaldo, pero en distintos momentos tienen menor margen de maniobra. Más margen de maniobra frente a vacunación, COVAX, el mecanismo COVAX, pero en otros campos menos. Entonces lo dejaría ahí. El papel de las condiciones estructurales creo que es algo que tenemos, y a partir de esta sugerencia de la revisión del documento de CEPAL, es algo sobre lo que tenemos que trabajar, digamos, como sociedades, porque en la medida que no se resuelvan estos problemas estructurales, vamos a seguir poniendo parches y tratando de salir lo mejor librados de ciertas coyunturas, de esta pandemia y de otras que vengan, pero hay una fragilidad de nuestras sociedades, de un porcentaje muy importante de personas. Y tercero, el rol de los privados. En el caso del país y de la ciudad, tienen un rol ciertamente marginal. Para la ciudad pusieron 200 camas de las 11.700 que desplegamos, entonces, y cobraban. Entonces, es realmente marginal. Lo que sí tuvimos es una coordinación y que eso ya de alguna manera es importante. Y la cooperación para poner hospitales temporales. Ahí sí hubo una inversión importante y una participación que se pudo tener un impacto para la atención COVID hospitalaria. Gracias. Manuel. Manuel. Bueno, respecto al papel de la Organización Mundial de la Salud, a mi entender refleja pues la contradicción de un organismo que tiene que velar por la salud pública mundial y los intereses de salud de la población, y un financiamiento donde el sector privado, con respaldo de multinacionales, tiene un papel importante. Eso es evidente, ¿no? No hay nada más que echar una vista a quiénes son los principales financiadores privados y no privados de la Organización Mundial de la Salud. Probablemente pues adoptó un papel contradictorio y que ha generado quizás un poco o bastante confusión. Y en fin, yo creo que habría que replantearse la Organización Mundial de la Salud en cuanto a su financiación y su independencia de intereses privados, ¿no? En las que la industria farmacéutica tiene un papel relevante. En cuanto a los colectivos médicos en España, pues yo creo que en fin, no han asumido las organizaciones profesionales el papel de liderazgo que deberían haber tenido. Yo creo que han estado pues con actitudes contradictorias, velando por el corporativismo, aunque también es verdad que en fin, que han dado mensajes de apoyo a la salud de la población.
Quizás, como en el tema de la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de las organizaciones profesionales españolas tienen conflictos de intereses, dado que una parte importante de su financiación y su funcionamiento tiene relación con laboratorios y empresas privadas, ¿no? En fin, yo creo que han podido ambas organizaciones, la Mundial de la Salud y las organizaciones, en fin, corporativas españolas podrían haber tenido un papel de mayor liderazgo y, en fin, de mayor clarificación. Y desgraciadamente, a mi entender, no ha sido así, ¿no? Bien, pues nada, muchas gracias. Bueno, por supuesto, desde la Federación daros las gracias a todas y todos, ¿no?, por vuestra participación, especialmente a las personas que han presentado sus ponencias. Decir que yo creo que el tema es muy interesante y evidentemente, como ya era de esperar, no se ha podido agotar todos los diferentes aspectos que tiene, ¿no? Por nuestra parte, como ya os he dicho, hemos grabado este debate, lo colgaremos en YouTube próximamente, creemos que una semana aproximadamente, y lo haremos llegar para su difusión, ¿no?, a todo el mundo, ¿no? También deciros que estamos interesados en volver a plantear un debate parecido, quizás más amplio, con más tiempo, noviembre o diciembre, ¿no? Porque yo creo que de estos debates todos y todas aprendemos muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos temas que son muy importantes y de cada país se pueden sacar enseñanzas que a todos nos son muy útiles, ¿no? Pues muchas gracias y nada más. Hasta luego entonces y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.